Bienvenidos, bienvenidas una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos una semana más con temas que tienen mucho que ver con el emprendedurismo de nuestra provincia y lo más importante, las ganas de hacer cosas nuevas desde bien jóvenes. Esta expresión puede parecer un tanto coloquial, pero sinceramente creo que es importante saber que en nuestra provincia hay un importante caladero de talento y ese caladero está representado en la mayoría de las ocasiones por Jovenpa, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Alicante, con la que hablaremos hoy y hablaremos además con las distintas demarcaciones de esta asociación. Os emplazamos a que os quedéis con nosotros porque seguro juntos vamos a aprender un montón de estos grandes talentos, de estas grandes personas. Se comienza siempre por algo. Dicen que el camino comienza con un primer paso y ese siempre hay que darlo, si no, indudablemente no llegamos a la meta. Hoy vamos a hablar, como os acabamos de anunciar, de los jóvenes empresarios de nuestra provincia. Para ello tenemos la suerte de contar con 4 de ellos en nuestros estudios, en nuestro plató de nuestro tiempo de liderazgo económico. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es Alfonso Calero Romero. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Él es presidente de Jovenpa, Federación, y presidente también de Jovenpa Alicante desde hace 2 años. De la provincia desde julio. Desde julio, desde el 14 de julio, exactamente. Tú eres, Alfonso, eres abogado, eres una persona joven, obviamente, pero llevas ya mucho tiempo ejerciendo, unos 10 años aproximadamente. 10 años. Correcto. Es muy importante, digo, sobre todo para las personas que nos están viendo ahora mismo, que sepan que Jovenpa, en este caso, está representada por una persona como tú, pero que puede estar representada por cualquier otro tipo de profesional en el ámbito empresarial. Absolutamente. Bueno, lo primero de todo, ¿tú por qué decides en un momento determinado entrar a formar parte de una asociación? Y en este caso, Jovenpa. Bueno, a ver, cuando decides emprender un negocio, y en mi caso un despacho es un modelo de negocio como cualquier otro, te ves muy solo. Yo lo que notaba es en mi grupo de amigos o con la gente habitualmente con la que tengo trato, no tenía esa, ¿cómo llamarlo?, ese entendimiento que luego conocí en Jovenpa. De hecho, yo conocía Jovenpa, pero nunca había pensado en asociarme porque lo veía como que era para empresarios. Y yo no me sentía empresario, yo era autónomo realmente. Pero conocí a una persona que estaba dentro de la asociación, que me invitó a un desayuno, fui y la verdad es que me encantó el entorno en el que me encontré. Precisamente por eso, porque de repente me encontraba con personas que entendían mi día a día, personas que de repente entendían que yo trimestralmente pues tengo que hacer una declaración de impuestos, que eso no todo el mundo en mi entorno lo comprendía. Yo vengo de una familia que pues, mis padres son funcionarios y mis amigos pues no son trabajadores por cuenta ajena o han opositado y ese entorno yo no lo tenía. Y entonces de repente encontrarme un grupo de personas a las que yo les podía hacer cualquier tipo de consulta relacionada con el emprendimiento y con ser autónomo y me la podían responder, pues la verdad es que es una maravilla. Y también hice el curso que organizamos en Alicante para empresarios jóvenes y para jóvenes emprendedores, gente que esté deseando emprender, que de una semana se llama de la puesta en marcha y me ayudó un montón porque yo venía de la universidad, yo sabía pues derecho, pero a mí nadie me había enseñado cómo se hace un plan de negocio, cómo se puede buscar financiación y había muchos conceptos de economía que a mí se me escapaban. Ese es uno de los temas que tenemos sobre la mesa y me alegro además mucho que hables como, efectivamente, por eso te decía, como abogado, ¿no? O sea, como autónomo. Jovenpa aglutina, en este caso, a cualquier tipo de profesional, ya sea autónomo, pequeña empresa. Sí. Cualquiera. Sí, empresarios y autónomos, independientemente de la actividad que desarrollen. En este caso, Alfonso, porque ahora vamos a presentar al resto de contertulios, pero bueno, teniendo en cuenta que tú eres el presidente a nivel provincial, ¿cómo se constituye? O sea, ¿cómo está organizado Jovenpa? ¿Hay una organización provincial pues, o está por delegaciones? Nos tenemos que remontar a la historia porque Jovenpa empieza exclusivamente en Alicante y se va extendiendo por la provincia hasta que, si no recuerdo mal, en el año 2011, bueno, yo no estaba en la asociación, pero por lo que he visto en los estatutos, en el año 2011 se divide en comarcales. Se divide en comarcales y las comarcales se asocian en una federación. Entonces, yo he sido presidente de la comarca de Alicante estos 2 últimos años. Hay 6 comarcales más, que son Marina Alta, que está aquí Carolina, Marina Baixa, que está aquí Alejandro, Vinalopó, que está Víctor, y también está Elche, Vega Baja y Alcoyà Comtat y Alicante, que es la que yo presido.
Y bueno, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Lo que nos dedicamos es a dar principalmente, bueno, somos una patronal y damos asesoramiento, formación e información a nuestros asociados. Jovenpa se crea, en mi opinión, con la idea de ver a un montón, bueno, verían que había muchos jóvenes con mucho talento, mucho tiempo, porque los jóvenes si algo tenemos es tiempo, no tenemos dinero, pero tenemos tiempo. Bueno, más vale el tiempo que... Más vale el tiempo que el dinero, es una ventaja competitiva con respecto a empresarios más mayores, eso hay que reconocerlo así. Pero claro, yo me imagino que se les vería como pollos sin cabeza y al final pues es bueno que estén todos integrados en una asociación que sirva un poco de guía, un faro, es decir, un plan de negocio se hace así y todas las cuestiones relacionadas, pues, damos un montón de información sobre subvenciones, damos un montón de información sobre nuevas legislaciones que van saliendo, negociamos convenios colectivos, el convenio colectivo de oficinas, que es el que más nos puede afectar a nosotros como empresarios, lo negociamos nosotros por parte de la patronal, entonces toda esa información pues a nuestros asociados les llega de primera mano. ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los jóvenes empresarios, en este caso de la Alacantí, de la que también eres presidente? Necesidades, pues principalmente... Porque el tipo de negocio, incluso los servicios que se ofrecen, o sea, no es la misma... Las necesidades de los empresarios varían muchísimo en función de los modelos de negocio que intenten implementar. Eso, pero yo diría que todos nos encontramos con las mismas dificultades, que serían el exceso de regulaciones, altos impuestos, sobre todo los impuestos al trabajo, y también, digamos, muchas veces falta de información. Hay una cuestión que voy a plantear posteriormente. Bueno, y la financiación, que es un tema también importante. Muchas veces... Por lo que nos estás contando, Alfonso, no es fácil tampoco formar parte de la asociación y muchísimo menos llevar la responsabilidad, ¿no? No. Me imagino. Y yo creo que además hay grandes dosis de generosidad por vuestra parte. Las veces que han venido personas de distintas asociaciones siempre lo hemos comentado, ¿no? Porque al final le quitas tiempo a tu empresa, a tu familia, a tu tiempo libre para dedicarlo al bien de la colectividad, ¿no? ¿De dónde sale esa vocación? O sea, porque me imagino que eso hay que tenerlo. O sea, ¿por qué decide uno ayudar a los demás? A ver, yo creo que yo, por ejemplo, siempre he querido ser abogado y al final cuando eres abogado te dedicas a solucionarle problemas a la gente. Con lo cual, ya esa vocación de servicio la tienes que tener, porque si no, no aguantas el tener tantos clientes y tantos problemas y tantos quebraderos de cabeza. Entonces, yo creo que personalmente, no sé mis compañeros, pero yo personalmente creo que esa vocación la tenía. Y luego, aparte, es un poco, entras en una asociación que te aporta tanto que dices, ¿cómo le puedo devolver yo esto a la asociación? Y yo, por ejemplo, no doy normalmente los cursos de formación. Hay compañeros que pues están de mentores y al final como autónomo, pues sí, algo de derecho podría, algo de legislación laboral, alguna cosa así podría dar una explicación, pero lo que más puedo hacer por la asociación es coger un puesto de presidente y decir, pues vamos a dar ese paso. Okay. Vamos a adentrarnos a lo largo del programa en todas vuestras responsabilidades y todo lo que hacéis, pero vamos a dar la bienvenida, muchísimas gracias, Alfonso, a nuestro siguiente invitado. En este caso es Víctor Iñiguez Bellot, de Extraordinario, así es como se llama tu empresa. Eso es, muy buenas. Muy buenas. Tú eres presidente de Jovenpa Vinalopó y vicepresidente de Jovenpa, de la Federación. Eso es. Lo bueno también que tenemos los cuatro contertulios, es que os conocéis y trabajáis desde hace mucho tiempo juntos. Mucho. En este caso, Víctor, a mí me gustaría pues que me contaras un poquito también, como ha hecho Alfonso, ¿de dónde te viene el integrarte en Jovenpa? ¿Esto te caíste un día de la cama o algo? No, para nada. Pues es curioso, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. Mira, yo en mi empresa gana un concurso de emprendedores en P3, te dan una beca para entrar en Jovenpa y un buen amigo te coge, te lleva de su lado y te enseña lo que es la asociación, te empieza a meter en la junta directiva y te empieza a presentar a la gente del colectivo, ¿no? Y una vez que estás dentro, pues como mola tanto el rollo, la confianza que hay entre nosotros, el no sentirse solo, como bien ha dicho el presi, pues yo creo que eso nos ayuda mucho, la verdad nos ayuda mucho y al final pues es un gran apoyo, ¿no? Y vas haciendo contacto, vas desarrollándote tú también como persona y ese es un camino que yo sé que es el mío, pero también el de otros muchos y muchas de la asociación que ha sido o igual o muy parecido. Y fíjate que por lo que estás diciendo, además, creo que las personas pues más mayores que nos están viendo, empresarios que han pasado por aquí, y ahora estoy pensando, por ejemplo, en el club senior de AEFA, ¿no? Que son los más mayores, ellos en su día no tuvieron la suerte de tener a lo mejor una asociación como vosotros. El nacer ya con una asociación joven empresaria ayuda, o sea, quiero decir, el tener la posibilidad de formar parte de una asociación
A mí personalmente me ha ayudado mucho y conozco muchos casos dentro de la asociación que también le ha ayudado mucho. Yo creo que en mi caso yo estudié historia, hice un máster y luego emprendí, así de la nada, un camino no habitual. Pues va muy perdido, sinceramente, Mari Carmen. Y yo, en mi familia no nadie es empresaria ni empresario, con lo cual pues uno pues, va muy perdido. Con 23, 24 años, en aquella época, pues empiezas y vas muy perdido, con lo cual el tener la asociación a mí me ayudó mucho, personalmente. Me ayudó, mira, me ayudó por el hecho de los contactos que se pueden hacer, que de otra manera es mucho más complicado. Y me ayudó también a entender, pues a través de las formaciones, mucho mejor pues, cómo plantear un modelo de negocio, cómo plantear un plan financiero, que yo eso fuera de ahí, pues me costaba encontrarlo. Y eso ayuda bastante. Bueno, en tu caso, vosotros sois una agencia especializada en Facebook e Instagram, Sí. sobre todo en canalización de clientes, Sí, para que eso nos es. entendamos, ¿no? Como Eso muy específico. Eso Nada es. que ver con lo de Alfonso. Eso es lo que me llama también la atención de Jovenpa, que no sois una asociación sectorial, sino todo lo contrario. Multidisciplinar. ¿Se bebe o incluso se aprende de compañeros que no tienen nada que ver con lo vuestro? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que es que, mira, realmente una de las cosas más importantes para mí es el aprender de las personas. Valores, actitudes. Creo que es de las cosas más importantes que tiene que desarrollar un empresario o una empresaria. Aparte de ser luego un buen abogado o una buena persona de marketing, como por ejemplo también tenemos aquí a Carolina, ¿no? Pero el hecho de aprender de esos valores, de esas actitudes, que casualmente en Jovenpa son muy similares. Yo creo que eso de la vibra y todo esto se atrae y al final terminamos ahí el mismo tipo de personas. Entonces, fundamental aprender de personas de sectores totalmente distintos al tuyo. Está claro bueno, que y tal como has comentado Alfonso, o sea, porque te iba a preguntar, bueno, ¿cuándo son las principales necesidades que tienen los jóvenes empresarios de vuestra comarca? Y sí que es verdad que como somos multisectoriales, bueno, pues pueden ser en ocasiones las mismas, pero sí que es verdad que la idiosincrasia de cada zona es diferente. ¿Cuál es la principal necesidad que se encuentra en los jóvenes Pues, de la comarca del Vinalopó? Mira, el Alto y Medio Vinalopó tiene una idiosincrasia muy concreta. Y es que ha bebido de sectores que prácticamente son centenares, como es el sector del calzado, como es el sector del mármol y como es el sector de la uva de mesa en Monforte. Os he dicho Elda, Petrer, Villena también y la zona de Novelda, ¿no? Sectores donde muchos empresarios han crecido y han montado empresas alrededor. Lo que pasa es que hoy en día los jóvenes empresarios, la gran mayoría de jóvenes empresarios y empresarias de la comarca del Alto y Medio Vinalopó no emprenden esos sectores. Entonces hay un cambio importante. Con lo cual, como son nuevos sectores, hay un desarrollo a nivel de know-how, de entender el sector donde te vas a meter, que anteriormente pues no había, porque tú te metías en un sector como el del calzado y había esa tradición, claro, había esa experiencia y se transmitía entre generación y generación, ¿no? Entonces, la gente joven en el Alto y Medio Vinalopó está apostando mucho más por el sector servicios y creo que lo ha definido bastante bien el presidente con las necesidades que se tiene. Yo creo que una muy importante es el hecho de estar bien informados y bien formados. Una vez que estás bien informado y bien formado, es mucho más fácil tener éxito a nivel empresarial. Y luego, por supuesto, o sea, a nivel una presión fiscal importante que no facilita y otra serie de cosas, ¿no? Como bien ha definido Alfonso antes. Pero yo creo que esas serían las cosas más importantes. No, y además yo creo que dais bueno, con el clavo, ¿no? Hablando precisamente de eso, ¿no? De cuáles son las necesidades que tenéis todos que suelen coincidir. Y además me gusta que seáis eso, porque eso sí que es ser emprendedor, ¿no? Es poner una pica en Flandes en vuestro caso, hacer algo totalmente diferente a lo que se viene haciendo hasta el momento. Buena idea, desde luego, el que tengáis esa corporación de carácter provincial, porque así nos conocemos todos mucho más y quizás vuestra generación haga posible que diferencias que hay en otras generaciones anteriores respecto de nosotros somos de aquí, vosotros eso, gracias a la asociación también lo podáis salvar, ¿no? Y me consta que lo estáis haciendo. Muchísimas gracias, Víctor. Vamos a darle la bienvenida ahora a Alejandro Gómez Molina, de GS Urban. Él es presidente de Jovenpa de la Marina Baixa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, en tu caso eres el gerente de GS Urban y BAC Atmósfera Benidorm. Son dos mercantiles diferentes. La primera es una empresa familiar. Sí, exacto. Yo vengo de la empresa familiar, entonces digamos que yo desde pequeño lo he interiorizado. Lo mío no fue levantarme de la noche a la mañana y no me pegué ningún golpe, ya me lo dieron de pequeño. Sí.
Y efectivamente, la verdad es que a pesar de los problemas que se puede encontrar hoy en día en el mercado y demás, yo creo que siempre hay oportunidades para abrir nuevas líneas de negocio, y un papel fundamental de Jovenpa en este caso es el de impulsar y el de animar a todos esos jóvenes que a lo mejor tienen una idea de negocio y no saben cómo dar el primer paso, ¿no? Y hago referencia sobre todo a esos jóvenes que tienen esas primeras ideas, porque yo lo veo que perteneciendo a una empresa familiar con más de 30 años de antigüedad, pues claro, al final te enfrentas casi a los mismos problemas. O sea, al final alguien que emprenda un primer negocio tiene los mismos problemas que tú, que llevas 30 años en el mercado, ya sea bien de financiación, como decían mis compañeros, ya sea bien de trabas burocráticas, ya sea bien de competitividad, de conocer nuevos proveedores o simplemente socios que te pueden acompañar en tu proyecto. Entonces, creo que ocupamos un papel fundamental. Sí, porque además en vuestro caso puede ser incluso un hándicap, ¿no? En tu caso, quiero decir, que ya vienes de una tradición familiar empresarial. Es como que uno dice, bueno, pues ya tienes el listón ahí, ¿no? ¿Eso qué diferencia hay respecto de tus compañeros? Sí, bueno, a ver, no hay que olvidar también que en esta provincia, la mayoría, bueno, en esta provincia yo creo que en toda España, pero en esta provincia, que es lo que más conocemos, la mayoría del tejido empresarial lo conforman pymes y en muchas ocasiones familiares, ¿no? De segunda generación, incluso tercera, cuarta, si ya son un poquito más. Entonces yo creo que el principal reto al que nos enfrentamos es el de seguir el legado y reinventaros también todos los días. Reinventarnos, claro. Sí, porque además cada vez nos enfrentamos a un entorno más cambiante, más competitivo, en el que la diferenciación es más necesaria que nunca, y básicamente esos son los problemas que nos podemos encontrar. Pero vamos, ya te digo que no dejan de ser los mismos problemas que se puede encontrar cualquier tipo de empresario que empiece un proyecto que lleve más tiempo. Bueno, el caso es que en el caso vuestro concretamente, sí que me consta que la otra empresa es una tienda que os dedicáis a... Vale, la abristeis justito antes de la pandemia, y me consta que cuando tú fuiste elegido presidente, hace algo más de un año, más o menos, tú decías, o sea, la pandemia marcó mucho, quiero decir. Sí, que yo creo que ha habido un punto de inflexión que vosotros habéis tenido que salvar, incluso con peores circunstancias que el resto de empresarios, ¿no? Porque estábamos ahí arrancando, ¿no? Sí, bueno, a ver, la pandemia digo al final... También me refiero al resto. Sí, al final es un hecho que nos pilla a todos desprevenidos, que nadie esperaba, y entonces, pues bueno, pues... los que llevan mucho tiempo en empresas sabemos que al final estos son ciclos económicos, y que según el ciclo que venga, pues hombre, tú puedes a lo mejor pues regular tu financiación, disminuir tus gastos si sabes que las perspectivas no son buenas de futuro y demás, ¿no? Pero el tema de la pandemia lo que hizo fue romper todo ese tablero y decir de la noche a la mañana, independientemente de tu situación, decir hasta aquí. Y daba igual la financiación que tuvieras o la inversión con la que te dejara pillado, dicho vulgarmente. Y en nuestro caso, pues hombre, evidentemente, pues como a mucha gente nos pilló con proyectos que estaban naciendo también, y fue duro, evidentemente, pero bueno. Que en tu caso, además, incluso hablabas de que querías transitar por otro tipo de asociación. Es decir, también la pandemia cambia, ¿no? La visión que tenemos todos del ámbito de la empresa. En ese sentido, ¿qué se hace o qué cambios se han instaurado dentro de la asociación, en este caso de Marina Baja? Bueno, ahora creo que somos más conscientes que nunca lo importante que es la cooperación entre en este caso, entre empresarios, porque ha sido un papel fundamental en todo esto de la pandemia. Desde el 2020 yo creo que se miran algunas cosas de forma diferente. A lo mejor antes éramos un poquito más reticentes al colaborar con otras empresas por miedo a lo mejor a... pues nunca se sabe, ¿no? A perder una ventaja competitiva, y yo creo que con la pandemia, no sé si decir que nos hemos vuelto más altruistas, pero sí que es verdad que hemos perdido un poquito más ese miedo a cooperar entre empresas y entre personas, que al final yo creo que es el papel que ocupa fundamental Jovenpa, el ayudarnos entre todos, y aunque sea una asociación que aglutina muchísimas empresas de muchos ámbitos, siempre tenemos algo en común.
siempre cosas. Es un poco lo que ha dicho Víctor, ¿no? Los valores, o sea, lo que os une Exacto. en lugar de lo que os separa. Importantísimo esto. ¿Y cuál es la principal necesidad que tienen, que lo estoy preguntando al resto también, en los jóvenes empresarios de vuestra comarca? Bueno, a ver, yo gracias a Dios creo que nosotros pertenecemos a una zona que es Marina Baixa, en la que se genera mucho negocio, ¿no? Es verdad que estamos muy enfocados al tema de la restauración y demás, y del ocio, y creo que hay grandes oportunidades, y yo creo que cualquier persona con una idea de negocio buena tiene oportunidades de poder emprender y de salir y que su proyecto salga adelante. Lo que creo que es fundamental es ser rigurosos y conscientes, ¿no? Porque también es verdad que a lo mejor durante estos años se han lanzado mensajes demasiado, no sabría decirlo, sí optimistas. Pero al final emprender y llevar tu negocio es una tarea muy dura, es una tarea muy sacrificada que, como comentabais, pues al final te resta tiempo personal, tiempo a tu familia, de mucho, y es muy sacrificado, ¿no? Pero dicho eso, siempre hay oportunidades y el papel de la asociación fundamental es ese, es apoyar a esa gente que tiene esa idea de negocio para que salga adelante y darle ese pequeño empujón simplemente para que se anime. De eso vamos a hablar, sin duda. Espero que nos dé tiempo, porque la verdad es que hay muchas cosas que os quiero preguntar y quiero que se queden comentadas encima de la mesa. Alejandro, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra última invitada. Según nos ha dicho el alma mater de este programa, Enrique, se me ha ido totalmente, me va a matar, Enrique Peláez, que casi es que le tengo ahí, en el corazón. Nos dice, ella es la más importante del programa, y nosotros sabemos que es así. Es Carolina Vallés Martí, la fábrica del SEO. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carolina. En tu caso eres la presidenta de Jovenpa de la Marina Alta. Bueno, agradecerte muy mucho que estés aquí y bueno, yo pedirle perdón otra vez a Enrique, porque aquí es que no sé qué me ha pasado, pero bueno. Carolina, como te tenía que presentar, me he puesto muy nerviosa. Las cosas como son. No te preocupes. Tú eres empresaria eres de Teulada. Sí. Y bueno, vuestra empresa se dedica al tema del marketing digital, concretamente. Sí, concretamente dentro del marketing digital. El marketing digital es un sector muy amplio y dentro del marketing digital estamos especializados en posicionamiento, lo que es posicionamiento orgánico, que es SEO, o posicionamiento a través de campañas publicitarias en Google. Además tenéis un portal web de planes de ocio, tengo entendido, ¿no? Sí, dentro de la agencia pues llevamos el marketing digital o el posicionamiento a otras empresas y internamente pues hacemos proyectos, y uno de los proyectos que montamos en el 2014, hace ya pues 9 años, es un portal que se llama Marinalia, que es de actividades de ocio en Comunidad Valenciana y Andalucía. Genial. ¿Y eso de Andalucía? ¿Cómo? Pues, ¿de dónde viene esto? Viene la idea de todo esto es llegar a estar en todo el Mediterráneo, o sea, ser el portal de actividades de náuticas, sobre todo de acuáticas, de todo el Mediterráneo. Algo me dice que lo vais a conseguir, no sé, tengo yo el palpito. Bueno, vamos ahí poco a poco, pero estamos ahí, sí, es otro proyecto. Hablando de poco a poco, ¿dónde empieza, en este caso, tu vocación como empresaria y por qué formas parte de Jovenpa? Yo sí que vengo de una familia en la que mi abuelo era empresario, mi padre también era empresario, pero es verdad que tampoco en mi casa no se ha evangelizado ni el ser empresario, ni el ser de la administración pública, ni el trabajar por cuenta ajena. Nunca me han involucrado o nunca me han sesgado en ese sector, en esa parte. Yo soy psicóloga de formación, porque lo que yo... Te habrá ayudado mucho. Sí, a lo que me dedico hoy en día, cuando yo empecé a estudiar en el 2005, no existía. Entonces me puse a estudiar psicología un poco por el tema, un poco lo que decía Alfonso, ¿no? Un poco el ayudar, el conocer a la gente. Siempre he sido me ha gustado siempre conocer un poco más allá de lo que vemos. Siempre he sido muy curiosa y el tema de la psicología pues me daba a conocer un poco pues eso, ¿no? Un poco la mente humana y esa parte un poco más de diván y de friquismo que hay detrás de la psicología. Estudié psicología, pero bueno, siempre he sido pues un poco, me ha gustado el mundo de los ordenadores, un poco esa parte más friki que se conoce, ¿no? Y que todos tenemos la imagen del friki, pero también los hay, de que eso tenemos otra imagen. Claro, y además todos tenemos uno dentro, ¿eh? Sí, lo sé. Ya lo contrario. Lo sé, pero culturalmente. Bueno, y en base a eso monto Marinalia, que es el portal es una web, montamos varias webs, monto con mi socia y montamos la fábrica del SEO en el 2013, donde
si a día de hoy el SEO para muchos es como empieza a conocer, pues en el 2013 yo hablaba de SEO y era como hablar de chino. O sea, Claro. era un sector todavía muy incipiente en aquel momento. Entonces yo llego a Jovenpa gracias a la formación, comparto con ellos. En psicología, durante la carrera de psicología, no hay nada de gestión empresarial, no hay nada de, evidentemente, ni de fiscal, ni nada, ni contabilidad, ni nada por el estilo. Entonces montamos esa web, empieza a funcionar muy bien, empieza a tener muchos ingresos y claro, empezamos a buscar formación. Y llego a Jovenpa por uno de los cursos que daba emprendedores. Llego ahí, conozco a la técnico, Elena, me presenta a la junta directiva de aquel momento y veo que es un lugar donde yo quiero estar. Un lugar donde se habla de los temas que, por lo que decía Alfonso, ¿no? Que en mi entorno pues no, muchos temas no se hablan, son otras preocupaciones, otros pensamientos y llego a un lugar donde me gusta lo que veo y donde me siento muy cómoda. Y esto fue en el 2017, yo entré en Jovenpa en el 2017. Carolina, la verdad es que estás diciendo cosas yo creo que muy importantes y cuando antes decía que eras importante, como decía Enrique, efectivamente, tú eres la primera mujer presidenta de Jovenpa a nivel comarcal. En Marina Alta soy la segunda, en el 2010, del 17 al 19 está Dayana Santa Creu, que es la primera presidenta de la Marina Alta, yo soy la segunda. Pero Sí, actualmente sí. eres la única que hay. Sí, de comarcales sí. Pero, de todas formas, en ese sentido, ¿qué opinas? ¿Esto tiene que ser una cuestión de, o ya con nuestra generación, con vuestra generación, hay cosas que ya hablamos de la generación de la igualdad, ¿no? O sea, ya no hace falta hablar de que tiene que haber más representación de... Claro, ¿no? yo creo que hay muchos motivos y evidentemente cada uno tendrá su motivo particular. Yo creo que, como decían mis compañeros, al final el tema de estar en una asociación o ser presidente te requiere el que te quites tiempo de tu parte como empresaria o sobre todo la parte familiar. Evidentemente, si estoy aquí, pues no estoy con mi hijo esta tarde, ¿no? Es decir, muchas veces la conciliación familiar no permite que puedas tener todo ese tiempo que quieras. Hay situaciones y situaciones, es decir, habrán empresarias que posiblemente no tengan la oportunidad o no tengan la opción de poder conciliar esta parte más altruista que tenemos en la asociación y habrá otras que no, posiblemente por otros factores, no lo sé si también culturalmente, un poco muchas veces cuesta, ¿no? El sector empresarial como tal, a día de hoy es verdad que somos muchas mujeres, pero generalmente en las reuniones, en la mayoría de los clientes que yo tengo, sobre todo los clientes más grandes que tienen su departamento de marketing, generalmente son todo hombres y un par de mujeres. Entonces, a día de hoy es verdad que creo que las cosas van cambiando, pero creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Pero es muy importante que vosotros estéis ahí y además como de una generación en la que se entienden ya las cosas de otro modo, afortunadamente. Sí. Hay una cosa obvia que te voy a preguntar, como le he preguntado al resto de tus compañeros. ¿Cuáles son las principales necesidades de los jóvenes empresarios y las jóvenes empresarias de vuestra comarca? Vale, la Marina Alta pasa un poco como la Marina Baixa, es decir, es una comarca que hay mucha actividad, es verdad que es una comarca y sobre todo dentro de la mejor representación es Jovenpa, multisectorial, es decir, hay desde hostelería hasta servicios, incluso empresas como Rolser o Más y Más están dentro de Jovenpa, es decir, hay mucha diferencia, es muy variado el asociado que hay. Sí que es verdad que una de las cosas que generalmente cuando hablo con los asociados, una de las cosas que más se repiten es la captación de talento. Es uno de los problemas que tenemos en esa comarca, es que el alquiler o la vivienda está muy cara, los salarios que las empresas no están acorde a, es decir, hay alquileres que están acorde a una ciudad como Madrid y Barcelona, pero los salarios no están acorde a esos gastos, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos las empresas, me incluyo, es la captación de talento debido un poco a la situación geográfica que tenemos. Bueno, al hilo de lo que está diciendo Carolina, muchísimas gracias. ¿Vosotros opináis que ese es uno de los principales problemas que estáis teniendo ahora mismo? La captación del talento, incluso la fuga de talento. En muchas ocasiones. Sí, bueno, pasa en muchas ocasiones que, pues eso, al final nuestra zona que está tan enfocada al turismo, que está tan enfocada a los servicios, pues al final crea un efecto expulsión de una parte de la población y claro, en
este caso pues se hace difícil encontrar a gente que intentes atraerla de otras ciudades como a lo mejor un poquito más grandes, como Alicante o incluso como Valencia, donde a lo mejor hay centros universitarios, donde puedes encontrar a personas con una formación más elevada y que a lo mejor las requieres para darle valor añadido a tu empresa, y es complicado encajarlo en todo el modelo turístico que existe actualmente. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Efectivamente, creo que las oportunidades que suele haber en una ciudad más grande pues fomentan el que haya más personas capacitadas para desempeñar ciertos puestos de trabajo. Sí, pero, bueno, Víctor, ¿quieres añadir algo? Mira, pues añado, pues, por ejemplo, en Vinalopó ocurre que los sectores del calzado y del mármol pues, no son muy atractivos para la gente joven, por ejemplo. Y no hay relevo generacional. Entonces es muy complicado a nivel de talento allí en Quizás hay que cambiar también un poco el concepto, porque es verdad que una de las cosas que nos trajo la pandemia fue el tema del teletrabajo, y hay muchas empresas que ahora han vuelto a que la gente no teletrabaje, que vaya a su lugar de trabajo. Eso, de alguna manera, ¿consideráis que es una decisión un tanto equivocada? Lo digo más que nada porque al cambiar el modelo, es decir, si yo, por ejemplo, tengo un talento para una cosa, pero puedo trabajar para tu empresa desde Valladolid, no hay ningún problema porque lo haga, ¿no? En este sentido, ¿creéis que hemos ido un poquito para atrás con el retirar de nuevo? Bueno, yo creo que cada empresa y cada empresario debe regular su propio negocio como considere. Entonces, si un empresario toma la decisión de que los trabajadores tienen que ir físicamente a la empresa a trabajar, a lo mejor es porque desempeñan actividades más mecánicas. Correcto, claro. Yo es verdad que cuando son, pues, por ejemplo, un abogado, sí que es verdad que no es necesario que esté siempre físicamente en la empresa. De hecho, muchos abogados de empresa que celebran juicios están toda la mañana fuera de juzgado en juzgado, y eso no debe suponer ningún problema. Lo mismo pasa con directivos de empresa, con agentes comerciales, siempre han estado viajando. Quiero decir, el teletrabajo no es una cosa totalmente nueva, se ha puesto muy de moda ahora y lo hemos visto incluso en la administración pública. La administración pública ha seguido funcionando con los funcionarios teletrabajando. Pero esos son los que más. Sí, los que más. O sea, quiero decir que no hay ningún inconveniente en que se teletrabaje. Incluso creo que se debería fomentar, de hecho ahora está muy de moda el co-living, con todo el tema de los nómadas digitales, incluso se debería fomentar que vinieran aquí a trabajar directivos de empresas extranjeras, que tienen además el aeropuerto de Alicante muy cerca, incluso de Madrid tienen el AVE, si en un momento tienen una reunión allí pueden coger el AVE, ir y volver en el día. Es algo que está en auge, porque lo hemos comentado, se ha comentado ya en el programa, en momentos en los que hemos tenido personas que están vinculadas al particular y por lo visto no somos conscientes del potencial en ese sentido que tiene Alicante. Yo creo que es muy bueno, has puesto el dedo en la diana, ¿no? Hay otra cuestión que ha salido sobre la mesa y que creo que es una de las principales dificultades a las que os enfrentáis, porque los cuatro lo habéis comentado, salvo creo que en el caso de Alejandro, que a lo mejor desde más joven. A ver, ¿vosotros entendéis que habría que estudiar ADE aparte de vuestra carrera? Es decir, ¿o habría que hacerlo justo al revés? Habría que incorporar algún tipo de asignatura, porque claro, uno termina siendo pues esto psicólogo, pero no te enseñan cómo tienes que montar tu empresa de... No sé, tampoco ADE, no conozco todo el plan de estudio de ADE, pero creo que más bien desde el colegio, desde una educación más primaria, gestión de... Es que ser empresario es desde contabilidad hasta gestión de personal, es decir, ninguno de nosotros nacemos sabiendo ser líder o sabiendo ser el jefe o la jefa, que llamémoslo como queramos. Es decir, al final yo creo que hay unas competencias que poco a poco vas adquiriendo, o bien porque te nacen, o bien porque te formas, o bien porque te van dando por todos los lados y no te queda otra que ir adaptándote. Y yo creo que todo esto, esas habilidades sociales o esas habilidades más de gestión de personal, de la parte más de contabilidad, fiscal y demás, si desde una educación más temprana, si poco a poco se fuese instaurando, creo que sería mucho más fácil esa gestión posterior. Es verdad que toda la formación que puedas tener al respecto, pues evidentemente te ayuda, pero creo que más bien va como algo más de crecimiento personal, más que el plan de estudios que pueda haber detrás de una carrera universitaria. Sí, pero en cualquier caso es verdad que Alfonso te apuntaba, y yo creo que sabiamente, ¿no? El hecho de que, bueno, que yo termino mi carrera de Derecho, pero nadie me dice cómo tengo que pagar los trimestres. Totalmente. O sea, este tipo de cosas, incluso
pues una persona termina la carrera de medicina en el tema de odontología, por ejemplo, y no le dicen cómo tiene que montar, no sabe cómo montar. O cómo captar clientes, una cosa tan importante y tan esencial. Aquí yo creo que hay dos cosas. Una que al fin y al cabo yo creo que a la hora de montarte cualquier negocio o incluso de salir al mercado laboral, pues al final te tienes que buscar la vida y eso no te lo va a dar nadie. No, nadie te va a decir, oye, pues sigue este camino, sigue este otro, este es el adecuado. No, vas a aprender igual que aprendemos todos, a base de tropiezos y a base de levantarte. Dicho esto, no quita para que pensemos que a lo mejor en la educación reglada pues sea más que necesario pues meter ciertas asignaturas o ciertos conceptos, o que la gente se empiece a familiarizar con ciertos conceptos económicos básicos, pero no que te van a ayudar el día de mañana a emprender, sino simplemente a ser un ciudadano pues más informado, ya seas un trabajador o ya seas... También. Exacto, desde cómo interpretar una nómina hasta conceptos básicos de economía, ¿no? Entonces eso sí que creo que es muy importante, la cultura financiera, que en muchas ocasiones brilla por su ausencia en la educación más reglada, y creo que es fundamental, pero ya te digo, para el desarrollo. Sí, ¿querías decir algo más? No, no. Y sobre todo, porque yo entiendo que cuando sale uno, a ver, uno estudia, en tu caso, psicología, es que me encanta, psicología, estudia psicología, bueno, pues sales pensando en que vas a buscar trabajo en una clínica o en un hospital, o sea, no piensas que vas a emprender. Claro, pero es curioso, yo por ejemplo estudié psicología y mucha parte de la carrera te la enfocan a sacarte la plaza del llamado PIR. En cuanto, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en aquellos tiempos salían 100 plazas al año. En cuanto, imagínate, en todas las universidades que hay en la Comunidad Valenciana, la cantidad de psicólogos que había en el mercado. Es decir, que incluso la educación en universidad te van encarando un poco, te van de alguna manera u otra a la administración pública o al funcionariado. Que no critico, pero sí que creo que los países donde hay más emprendedurismo y hay más actividad económica o comercial son los que mejores, o sea, tienen mayor economía. Entonces yo creo que es un cambio de paradigma en la educación. Es un tema que está sobre la mesa y que vamos a tratar enseguida, porque vamos a hacer un alto en el camino para que podáis beber agua, estar más tranquilitos. Y volvemos porque además es una de las cuestiones que queremos plantear y que tienen mucho que ver, efectivamente, con el futuro de las empresas en nuestra provincia y sobre todo por qué no hay emprendedores o no hay tantos como debería. Volvemos. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Conocer cada rincón de Alicante, sus particularidades, sus reivindicaciones. Escuchar a quienes tienen algo que decir. Pues mira, me encuentro en el Parque Lomorán, que es un parque precioso. Cada semana un equipo de 12TV recorre las calles de la ciudad para encontrar testimonios, relatos, voces discordantes. Alicante Directo. Mira por dónde estamos aquí con Maribí. Maribí y su marido y su familia. Buenos días. Buenos días. La televisión de proximidad en su máximo exponente. Alicante Directo. Viernes de 12 a 14 horas en 12TV. La televisión de Alicante. Dejábamos un tema sobre la mesa justo antes de estos sabios consejos y hablábamos precisamente del futuro de las empresas de la provincia y más concretamente si falta, como decía, emprendedurismo entre los jóvenes. Tú has dicho algo importante, Carolina, bueno, lo habéis dicho los cuatro, ¿no? Pero sí que es verdad que ponemos el foco en eso, ¿no? La semana pasada lo hablábamos con nuestros invitados anteriores. Los jóvenes, hay un estudio del Observatorio Europeo del Empleo que habla justamente de que el porcentaje más pequeño es el que decide emprender. La gran mayoría o quiere trabajar por cuenta ajena o quiere ser funcionario. Bueno, no contamos a los influencers. O sea, está ahí todavía. Está ahí el tema. Pero
¿Por qué creéis que ocurre eso? Y os pregunto a vosotros que sois, bueno, primera persona. Pues, ¿quién quiere? Pues Víctor, tú. Bueno, pues mira, lo ha dicho antes Alejandro, emprender y un negocio no es nada sencillo y lleva muchas horas y yo creo que muchas veces el beneficio se ve a largo plazo y hoy en día, y más hoy en día, especialmente hoy en día, estamos muy acostumbrados a la gratitud del corto plazo, ¿no? Si solamente TikTok son microsegundos, ¿no? Las redes sociales son microsegundos, ¿no? Entonces yo creo que postergar ese beneficio a largo plazo, a currártelo, a sacrificarte un poco, tampoco quiero decir sacrificio como tal, pero a currártelo de trabajarlo, pues mucha gente a lo mejor no está tan dispuesta o prefiere un camino que, oye, yo no critico a nadie, es tan libre, prefiero otro tipo de camino que sea más sencillo a priori. Luego también, obviamente, cuando vas al mercado, pues también tienes que buscar un puesto de trabajo, tienes que buscar una serie de garantías y una serie de remuneraciones y de condiciones que sean también interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que no es fácil y yo creo que la gente pues eso un poco le asusta, ¿no? Luego también, ya lo hemos comentado, emprender pues se requiere de un capital muchas veces necesario que mucha gente no tiene y sobre todo la gente joven pues generalmente no se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco complicado por ese sentido. Pero Alfonso antes comentaba una cosa y es que la gente más joven tiene tiempo. No tiene dinero a lo mejor, pero tiene tiempo. Dicen los entendidos, los gurús de la economía, que lo importante es tener la idea, ¿no? ¿O no? ¿Qué opinas? Sí, bueno, a ver, yo también un poco suscribo todas las palabras que dice mi compañero Víctor. Y aparte creo que hay otro factor que es más cultural también o social, que en el caso de España se hace complicado. Al final, cuando tú no das las condiciones materiales para que se generen esos negocios, esas oportunidades, también cuesta más encontrarlos. Evidentemente, aquí nadie quiere que les regalen nada y cada uno tenemos que buscar nuestro propio camino, pero evidentemente si desde la administración o desde ciertos estamentos se ponen palos en la rueda, pues es más complicado avanzar y es más fácil que a otra gente pues le pueda asustar. Y yo lo entiendo perfectamente. Al final, la aversión al riesgo de cada uno pues es muy diferente y si no se anima a esa gente que puede tener una buena idea, un buen proyecto, independientemente de su financiación, si no se le anima a buscar esas condiciones, si no se le facilita, pues es complicado que se den per se. De hecho, nuestra invitada de la semana pasada del arte, que bueno, hablaba de esta plataforma de venta de arte, etcétera, que habían creado, además muy joven, con 24 años, decía que en el Ministerio de Cultura les habían dicho, cuando les habían recibido, que era una magnífica idea, que era pionera, que era maravillosa, que nunca habían visto una cosa igual y que no tenían dinero para darles, que no les iban a ayudar en nada, ¿no? ¿De dónde saca uno las fuerzas? Porque vosotros está claro que... se ríe Alejandro. ¿De dónde saca uno las fuerzas de... Me están poniendo palos en las ruedas, pero yo... ¿Es el de estar juntos? ¿El de estar unidos? ¿Qué es? A ver, hay un poco de cabezonería. Eso estamos hechos de otra pasta. Sí, somos de Alicante pero de Aragón. Sí, hay un poco de cabezonería en eso es así. También influye el hecho de estar rodeado de gente tan buena. Eso te facilita muchísimo las cosas. Y saber tomar decisiones adecuadas. Yo he empezado diciendo que nadie me explica en la carrera de Derecho cómo montar un despacho. Ya no es que no te expliquen cómo montar un despacho, es que no te explican la diferencia entre un buen cliente y un mal cliente. El target, el cliente potencial, ese cliente que te paga bien. Porque claro, tú empiezas a ejercer y como he hecho tu intención por ayudar y dices, pues voy a aceptar cualquier caso que me entre por la puerta. ¿Y qué pasa? Que al final acabas aceptando un cliente que no te paga lo suficiente. Si llevas ese juicio, tienes una pérdida en el coste de oportunidad porque estás dedicándole tiempo a alguien que no te está remunerando como tú necesitas para costear los gastos de despacho que tienes y al mismo tiempo estás perdiendo el tiempo que le podrías dedicar a otro cliente que sí te pagaría los costes que tú tienes en tu despacho. Eso tan sencillo hace que mucha gente cuando empieza en el camino de la abogacía fracase. No porque sean malos abogados, no porque no tengan conocimientos, porque eso se aprende en el día a día. Es por lo otro, es por la falta de conocimiento económico.
Y además eso genera, yo creo que un alto grado de frustración, entiendo. ¿Vosotros qué pensáis? Porque una cosa es que los jóvenes, las personas más jóvenes no quieran emprender y otra que existan situaciones de frustración. Yo me consta que en vuestras asociaciones, en Jovenpa a nivel provincial, en este caso a nivel general, y en cada una, vosotros en más de una ocasión habéis tirado o habéis visto situaciones en las que algún compañero ha querido abandonar. Yo mismo. Tú mismo. Y seguro que muchos de nosotros, quiero decir, es algo normal. Es algo normal. Mira, antes me has preguntado, ¿quieres decir algo? Me he callado. Y una de ellas era aprender gestión emocional. Pero ya no tanto con los demás, sino primero uno dentro y luego con los demás, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos, los que tenemos negocios, sabemos que es una montaña rusa muchas veces. No es lineal, no va todo como la seda, no todas las provisiones, el Excel que haces, es perfecto. No. Y la gestión emocional es muy importante, muy importante. Y de ahí pues el querer tirar la toalla, bueno, si tienes esa trabajada esa parte de gestión emocional, pues es más fácil, ¿no? ¿Tú querías comentar Claro, algo? yo creo que hay dos cosas que el ser humano por naturaleza no tenemos, y es la gestión de la frustración y la segunda, el ruido mental que tienes siempre. Es decir, los empresarios y empresarias nos vamos de vacaciones. A mí esto de desconectar, o sea, de apago el ordenador y hasta que no vuelva, da igual que se hunda la empresa. Es decir, ese ruido mental, al final nuestra mente casi las 24 horas del día está trabajando. Es decir, yo me levanto y ya estoy pensando en el trabajo y me acuesto y estoy pensando en el trabajo. Eso es una carga mental que todos podemos llevar a cabo, pero es verdad que puedes tener rachas en las que lo lleves mejor o rachas que lo lleves peor, y sobre todo la gestión de la frustración. Yo creo que es algo que por naturaleza la frustración pues frustra, y claro, como tal el ser humano estamos hechos a que intentamos huir de esa parte. Pero yo creo que al final se trata de que muchas veces nos hacemos unas expectativas que no se cumplen. Antes hablabais, por ejemplo, de la pandemia. Por ejemplo, en mi sector la pandemia fue un punto de inflexión y se disparó. Es decir, no paramos, sino al contrario. Lo que todos los sectores, y encendías la televisión y era como todo se para, la economía hemos bajado, no sé cuál. Y en el sector de lo digital pasó justo lo contrario. Es decir, empieza a encontrar trabajadores en plena pandemia, empieza un plan B, un plan C, un plan D, porque no te esperas de un día a otro crecer en facturación o en clientes un X%. Es decir, al final nunca estamos preparados ni para ir a menos ni para ir a más, ¿no? Es decir, las previsiones rara vez se cumplen al 100%. Y el Excel lo soporta todo, ¿no? Entonces, todos estos altibajos muchas veces pues es una gestión que cuesta, ¿no? Y muchas veces pues entiendo, y es nuestro día a día, de que hay días que dices que bien, pero hay otros días que dices lo tranquila que estaría yo, pues yo qué sé, con mi horario de 8 a 3 y... Pero no es lo mismo, porque yo os veo felices, fijaros, que es verdad que decís que hay de todo tal, pero yo creo que la realización personal, y ya que estamos hablando de cosas así tan importantes, como lo que uno siente, el amor que tiene hacia las cosas que realiza, yo creo que eso no tiene precio. Al final, pues vemos muchos casos efectivamente pues, de Instagramers, por ejemplo, y ahora por desgracia pues se habla mucho del tema del suicidio, no se habla demasiado, pero ya se le está poniendo nombre, y hay personas que terminan quitándose la vida porque no tienen suficientes likes, ¿no? En vuestro caso uno ya se curte de muchas cosas y quizás y probablemente tengáis una valoración diferente de la vida con todo el recorrido que lleváis, me imagino, ¿no? Sí. Yo creo que igual que hacíamos antes mención también al tema de la cultura financiera, y que esto a lo mejor se debería implantar en la educación reglada, ¿no? para introducirla. También es importante eso, también es importante pues esa gestión de la frustración, y que se le explique tanto a los chavales de bachillerato, de la ESO, o incluso en la universidad, que oye, que el día de mañana, que por el hecho de tener una carrera universitaria nadie te va a dar ningún trabajo, que por el hecho de haber hecho cualquier cosa no tienes derecho a nada, y que hay un mercado laboral que te está esperando y en el que vas a tener que demostrar lo que vales, y vas a tener que competir con muchísima gente, y que no siempre van a salir las cosas como tú crees, y que lo más probable es que no salgan como tú crees, pero que es la vida y que es muy necesario que aprendas de los errores, que te levantes y que sigas, y eso es fundamental. Desde luego, hay que ser realistas. Pero también es verdad que hay muchas cosas buenas. ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas buenas tiene ser joven y emprendedor? Porque hay personas que nos están escuchando ahora mismo, nos están viendo, y a lo mejor hay jóvenes que están pensando en iniciar algo e incluso no sabían que Jovenpa existía. Me extraña mucho, pero bueno, puede darse el caso.
¿Por qué la gente? ¿Cómo invitaríais a que la gente pues emprendiera y que se acercara a vosotros? Porque yo creo que es importantísimo hoy en día el ser joven emprendedor y estar en el Jovenpa. Pues a ver, si tienes una idea que es buena y que puede llegar a ser una buena idea de negocio y montar y transformar una buena empresa y una empresa que funcione, hay dos cosas que para mí son fundamentales. La primera es poder dedicarte a lo que te gusta. Eso te va a dar ya la fuerza para enfrentarte a cualquier adversidad, para superar cualquier frustración, para decir, no, yo sé que tengo razón y yo sé que yo voy a sacar esto adelante. Eso ya te da la energía. Y la segunda es poder gestionar tu tiempo. Sí que es verdad que nos quita mucho tiempo emprender, pero también podemos decidir cómo lo distribuimos muchas veces. Eso se llama libertad. Exactamente. Eso se llama libertad. Eso es libertad. Libertad con mayúsculas. Sí. Hay valores fundamentales que se han puesto sobre la mesa, creo que la generosidad, la libertad. ¿Qué opináis de que se estigmatice la figura del empresario? Vosotros que además estáis chupando rueda desde hace yo no sé tiempo. Pues eso me parece horrible. Y de hecho, no sé, si vamos a Netflix, por ejemplo, o a cualquier plataforma de series actualmente, vamos a ver que la figura del empresario siempre tiene una connotación negativa. Aparte que hay muy pocas series de emprendimiento, todas tienen una connotación negativa. O sea, hay una película del fundador de McDonald's y lo ponen, vamos, como que es un ladrón que roba la idea, ¿no? En lugar de una persona aguerrida que ve la idea que hizo otra persona, pero es verdad que la idea es de otro, pero no la supo desarrollar. Y él la supo desarrollar. Ahí hay una innovación, hay un talento añadido que no tiene que ver con el mero hecho de haber tenido la creatividad de tener una idea. A lo mejor no tuvo la creatividad de tener la idea, pero supo ponerla en marcha y supo sacarle mucho partido, y eso tiene un valor. Y la gente no lo ve. Es porque a lo mejor la gente, me da la impresión, porque escuché una frase en una ocasión que me pareció, bueno, lapidaria. Hablaba de que cuando tú quieres emprender algo, cuando crees en algo, tienes que hacerlo realidad, porque quien te diga que no puede está hablando de sus limitaciones, no de las tuyas. Al final, la gente habla de sus limitaciones. Cuando estigmatiza, en este caso, a los empresarios, puede ser que la gente necesite otros soportes en la vida, otros referentes. Digo, yo sé que estoy siendo muy enigmática, no sé qué me pasa. Habéis sido vosotros que me habéis inspirado, yo no tengo la culpa. No sé. ¿Cuáles son vuestros referentes? ¿Cuáles han sido vuestros referentes para decir... En tu caso, por ejemplo, Víctor, decías que tu familia no viene del ámbito del... No. Pero ¿tú te has mirado en algún empresario, en alguna empresaria? Tampoco. No mucho, ¿no? Yo desde pequeño siempre quería tener negocio, no sé por qué. Para manejar tu tiempo, para ser libre. ¿El qué? Para ser libre. Pues no lo sé si era para ser libre, la verdad. Yo creo que no. Yo creo que no era tanto por el ser libre, sino porque yo he sido siempre muy líder a nivel personal, ¿no? Y me gustaba mucho el ámbito competitivo. Y sabía que el mundo de los negocios te permite esa competitividad, ¿no? Y yo creo que me gustaba por eso. Y bueno, y cuando tuve la primera oportunidad, pues me lancé. Y siguiendo al hilo, Mari Carmen, yo creo que muchas veces juzgamos sin saber muy bien ni qué estamos juzgando. Y me refiero en general, ¿eh? Sí, y no estoy totalmente, no estoy juzgando a esas personas que juzgan. Pero en general yo creo que el ser humano tiende a juzgar en exceso, ¿no? Y además creo que el ser humano tiende a equivocarse bastante en su juicio, en general, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces pues habría que probar, habría que meterse, habría que experimentar, que esa es una de las cosas que todos los empresarios y empresarias hacemos, ¿no? Que al final con nuestros negocios probamos, nos metemos en líos, en saraos, experimentamos, y eso nos lleva a un desarrollo personal muy importante que te viene genial para la vida. Porque yo digo siempre que la vida es un juego y es un reto a la vez, y el exponerte tanto en tu negocio al final lo ves, creo, y a lo mejor me acompañan mis compis, lo ves reflejado en la vida, ¿no? Y yo eso siempre se lo recomiendo a todos mis amigos. Yo siempre voy un poco en plan secta con mis amigos, los funcionarios, los que trabajan por cuenta ajena, a todos se lo voy diciendo, ¿no? Que es un reto, que es apasionante y que te va a ayudar para muchas facetas de tu vida. Sin duda, ¿estáis de acuerdo? Sí. Totalmente. No, quien te discute, Víctor, todo Lo he esto. dejado clavado, ¿eh? Lo he dejado clavadísimo. Yo lo que sí que tengo muy claro es que, bueno, pues antes hablaba de libertad, tenéis una libertad, tenéis muchísima generosidad, tenéis mucho talento. Y creo además que sois una generación importantísima. ¿Por qué? Porque habéis sabido unir esas sinergias, como decíais anteriormente, el ver en qué puedo ayudar yo a mi compañero que no tiene nada que ver su empresa con la mía y viceversa. Es por eso por lo que el número de asociados de Jovenpa es importante. Y a mí me gustaría que quedara reflejado en este programa, porque igual la gente nos está viendo y dice, pues son esos 4 allí. Pero aquí hay mucha gente detrás. ¿Cuánta gente?
Bueno, los asociados de federación son las distintas comarcales, como ya he dicho al inicio, y cada comarcal tiene un determinado número de asociados. En ese caso, contando el total, somos ya más de 600, ¿verdad? Sí. Más de 600. Más de 600 y algo. Y luego que muchos asociados tienen varias empresas también, entonces al final claro, son sí, muchísimas empresas las que... Grosso modo, 1.500 empresas aproximadamente. Algo así. Sí, algo así. Una de las AFEs más grandes de toda España, de las asociaciones provinciales más grandes de Tiene toda España. mucho mérito porque además no somos capital de comunidad autónoma. Y eso es una singularidad, es decir, que una provincia tenga tanta gente emprendedora y toda unida. Creo que tiene mucho que ver con el modelo federativo, porque somos la única AGE que tiene un modelo federativo dividido en comarcas, lo que nos hace de alguna forma competir positivamente entre nosotros. Positivamente. Exactamente, una competencia positiva. Qué importante porque es nos llevamos bien, no estamos ahí, nos apoyamos cuando nos va mal, pero al mismo tiempo nos gusta un poco llevar esa rivalidad de pues yo voy a captar un asociado más, ¿no? Y tú vas a... Y al final eso nos hace crecer. Fijaros que yo creo que vosotros vais a ser joven para toda la vida, aunque tengáis 100 años, que yo espero que dentro de 100 años vengamos aquí y decir, bueno, no. Vamos a estar... Yo sé que vais a ser jóvenes empresarios toda la vida porque esos valores que os han hecho moveros permanecen en vosotros. Creo que la edad es un número, simplemente, y que la actitud es lo importante. Nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría que antes de despedirnos tuviéramos un titular. Víctor, el tuyo, para despedir. Pues diría pues a la gente que nos está escuchando, lo han dicho por allí mis compis, mucho realismo cuando vas a montar un proyecto, tener los pies en el suelo, pero mucha ilusión también, ¿no? Que se requiere de mucha ilusión y de mucha pasión. Yo creo que en ese equilibrio y que se atrevan, en la medida de lo posible, por supuesto, pero que se atrevan, realismo e ilusión son buenos compañeros de viaje. Víctor Ñíguez Bellot, de Extraordinario, presidente de Jovenpa, Vinalopó y vicepresidente de Jovenpa Federación, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ha sido un placer. En este caso, Alejandro Gómez Molina, de GS Urban y presidente de Jovenpa, Marina Baiza. Dinos cuál es tu titular. Sí, bueno, yo me quedaría de todo lo que hemos comentado con dos conceptos fundamentales que para mí rigen el día a día. Yo creo que no solo de cualquier empresario, sino de cualquier persona, que es la resiliencia y la pasión. Son dos conceptos que al final te van a acompañar toda la vida y que sin ellos no vas a poder prosperar y avanzar para alcanzar tus objetivos y tus metas, seas trabajador o seas empresario. Así que me quedo con eso. Muchísimas gracias, Alejandro. Carolina Vallés Martí, la fábrica del SEO, presidenta de Jovenpa de la Marina Alta. ¿Tu titular? Mi titular es vivir la vida con innovación y con perseverancia. Creo que en da igual el momento que lo leas y da igual en el punto en que lo leas, creo que hay que innovar, decía él, hay que arriesgar y sobre todo hay que tener esa perseverancia para conseguir conseguir las cosas que queramos llegar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por último despedimos también al presidente, a Alfonso Caldero Romero, presidente de Jovenpa Federación y presidente de Jovenpa Alicante. ¿Tu titular? Bueno, mi titular sería decirle a todo el mundo que el futuro no es un porvenir, que el futuro es un por hacer y que si no tomas acción, no planificándolo evidentemente y con responsabilidad y fijándote mucho en tus metas, pero siempre con unos valores fuertes, el futuro no va a llegar, las oportunidades no te van a llegar solas si estamos sentados en el sofá, tenemos que tomar acción. Muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido un auténtico placer teneros a los cuatro aquí, de verdad. Hemos aprendido muchísimo. Sabemos que no sois futuro, que sois presente, que también sois futuro y sois un gran referente, sin duda, para muchos jóvenes y muchas jóvenes que nos están viendo y que saben que, como decíamos antes, somos un caldo de cultivo en la provincia de Alicante excepcional. Acercaros a Jovenpa. Yo no puedo ya porque por edad no me llega, pero bueno, ya sabemos que lo importante es, como decíamos, la edad es un número solamente y que este es un gran ejemplo de que las cosas se pueden conseguir. Muchísimas gracias por haber estado ahí también vosotros. Nos emplazamos a la próxima semana aquí, en Liderazgo Económico. Muchísimas gracias.